El 23 de enero de 2020 comenzó el primer confinamiento por COVID en China, como bien sabéis, y hoy, casi 3 años después, China sigue con confinamientos parciales, mientras que el resto del mundo ya parece haber dejado atrás la pandemia. La población china ha llegado a un punto en que ya no aguanta más esta situación y las protestas que está sufriendo el país en los últimos días ya son consideradas por muchos como la revuelta popular más importante desde Tiananmen en 1989. ¿Qué puñetas está pasando en realidad en China? Bienvenidos a Mono Street. Pasa y ponte cómodo. Visto desde nuestra perspectiva occidental, donde, como bien sabéis, pues ya hemos dejado atrás esta terrible pandemia, parece increíble que en China, donde todo empezó, sigan aún inmersos en este gran problema y además con perspectivas nada buenas. Cuando todo empezó, recordaréis que China adoptó una política muy estricta, muy dura, y de hecho podríamos incluso decir que en aquel momento podríamos ver como algo bueno aquello, ya que al final es innegable que consiguieron controlar la pandemia mucho mejor que en Occidente, porque solo hay que ver los números. Desde 2020, según la Organización Mundial de la Salud, China ha registrado poco más de 30.000 muertes por coronavirus, evidentemente, mientras que, por ejemplo, solo en España se han registrado más de 100.000. Y claro, hablamos de países con una población muy diferente, 1.400 millones de habitantes en China frente a los 47 millones de España. Bueno, la diferencia es abrumadora, ¿verdad? Además, recordemos que China no era el único país con políticas de COVID cero, con políticas tan restrictivas. También había casos como Australia, como Nueva Zelanda, como Singapur, que también fueron muy llamativos. De hecho, yo tengo un conocido al que le pilló todo esto de viaje de trabajo en Australia y le pilló todo el lío allí. Os podéis imaginar el quebradero de cabeza que tuvo que pasar el pobre. Pero en fin, al final, todos estos países, tras la debacle económica que se sufrió, pues dieron marcha atrás, hace casi un año. Y actualmente ya tienen también una situación más o menos normal, muy parecida a la que podemos tener en Europa o en América. Pero, llegando al día de hoy, y viendo esta situación en China, creo que algo parece que está fallando en esa implacable política de cero COVID, ¿verdad? El 24 de noviembre, como ya seguro que muchos sabéis, se produjo un incendio en Urumqi, es una provincia al noroeste de China, al noroeste de China, donde parece ser que debido al confinamiento que estaba sufriendo, no la ciudad, sino el edificio afectado, ya sabéis que confinan barrios, confinan edificios, urbanizaciones. Bueno, pues en este caso fallecieron 10 personas y otras 9 resultaron heridas. Es cierto que es muy posible que el confinamiento no fuera la única razón. Yo he estado viendo un vídeo de todo aquello y el camión de bomberos, por ejemplo, tenía bastantes problemas para acceder a la zona porque había muchos coches, pero realmente sí que fue un motivo importante de todo esto, que el edificio estuviera cerrado. Y eso al final es lo que ha hecho que se encendiera la chispa. Eso sí, había habido otros muchos incidentes antes. El 27 de septiembre, sin ir más lejos, hubo otras 27 muertes en un autobús que estaba trasladando gente a un centro de cuarentena. Y el autobús volcó y también hubo muertos, heridos, algo realmente muy triste. Pero bueno, antes de continuar, os quiero explicar algo, antes de profundizar más, que he estado haciendo para en cierta forma documentarme un poco en este vídeo directamente desde la fuente. Ya sabéis que yo he viajado a China varias veces, tengo algún amigo allí, conocidos, además en diferentes zonas, en diferentes partes del país, y es precisamente a lo que he recurrido. Quería comprobar cómo lo viven desde dentro y a su vez cómo nos lo transmiten los medios de comunicación, porque creo que esto nos va a dar una perspectiva muy interesante de cara a las conclusiones que quiero hacer al final del capítulo. Es interesante ver que, por una parte, gente que no vive en grandes núcleos urbanos me han contado que, por ejemplo, en los meses de verano han tenido una normalidad casi completa, haciéndose algunos test, demás, pues sí, pero en fin, nada parecido a lo que aparece en televisión. De hecho, incluso van sin mascarilla o iban sin mascarilla. Ahora sí es verdad que se está endureciendo un poco, pero esto a su vez contrasta muchísimo con la imagen que me han dado de las grandes ciudades, porque allí sí que es realmente
muy preocupante el nivel del control al que está llegando el gobierno. Me han contado historias de funcionarios chinos que le han instalado a gente sensores en las puertas de sus domicilios para controlar las veces que se abre la puerta, es decir, para controlar las veces que entran y salen. Van drones fumigando los edificios, o incluso hay drones en los peajes de las autopistas con un código QR colgando para que puedas escanear tu pasaporte COVID antes de llegar al propio peaje. Luego también, esta no me la han contado, pero sí he visto algún vídeo en Twitter, por ejemplo, de gente que funcionarios del gobierno soldando la puerta para que no puedan salir directamente, dejándolos encerrados dentro como, no sé, iba a decir como perros, pero por Dios, ni un perro se merecería eso. En fin, pobrecita mía, la tengo aquí atrás a mi Frida, que no me escuché decir esas cosas. Pero en fin, al final yo creo que el hecho de que haya estas diferencias no deja de entrar en una cierta lógica razonable. Puede tener algún pero no suena algo descabellado. Me refiero a la diferencia de que en las ciudades grandes estén mucho más estrictos que en las zonas menos pobladas. Sí es importante algo que me he encontrado en común entre unos y otros, y es que a todos los que he preguntado hay algo en lo que coinciden, y es que el miedo al virus en China todavía sigue muy latente. Es algo que está bastante extendido por la población, independientemente de dónde vivan y de las restricciones que esté sufriendo. Obviamente habrá excepciones, son 1.400 millones de personas y no todos van a pensar en lo mismo, pero sí me han insistido mucho en que es algo bastante extendido, cosa que contrasta con la situación que tenemos aquí, al menos donde yo vivo. Es algo que ya prácticamente nadie habla, está muy asumido y se lleva una cierta normalidad, incluso diría que casi hasta indiferencia. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Intentemos buscar alguna razón para explicar toda esta situación. Hay una teoría que me parece bastante plausible para que China pueda seguir encerrada en estas políticas duras, y es una falta de capacidad de China para asumir el coste sanitario que podría suponer una relajación de las políticas. Y me explico. Pensad que siguiendo todo este camino que han hecho tan duro, con políticas tan apretaditas, bueno, es verdad que han conseguido que el virus no circule. Y esto tiene ventajas e inconvenientes. Por una parte, han controlado relativamente bien los casos, y ahí están los números. Pero también, a su vez, han conseguido que la gente no desarrolle esa inmunidad que se suele desarrollar tras superar la infección. Eso, si recordáis, aquí en España al menos, cuando estaba todos los días en la televisión el tema, lo llamaban inmunidad de rebaño. ¿Recordáis? Pues eso es lo que ahora allí no tienen. Prácticamente, de hecho, yo creo que la tiene todo el mundo menos ellos, porque incluso en África, donde la vacunación, como bien sabéis, ha sido una auténtica vergüenza, y allí, sin embargo, también ya han retomado la normalidad, porque a pesar de no haber tenido las vacunas que deberían, han desarrollado la inmunidad por sí mismos, lo cual también nos podría hacer replantear muchas cosas sobre las vacunas y las farmacéuticas, ¿verdad? Pero, madre mía, eso también daría para otro vídeo y muy extenso. En cualquier caso, volvamos al meollo. Hay algunos medios también que apuntan a que las vacunas chinas que se han usado en China pueden haber sido menos efectivas, ya que allí, como bien sabéis, pues prácticamente solo se han usado las de fabricación propia. Es posible, no lo sé, pero bueno, eso ahora tampoco creo que sea excesivamente relevante, aunque sí que es importante dejar el dato porque es una posibilidad. Pero a mí me llama mucho la atención algunos datos y cifras que publican, como por ejemplo un artículo que estuve leyendo hace muy poco del New York Times, que a su vez citaba unos cálculos que había hecho Bloomberg, que decían que si el país en este momento abandonara sus restricciones, se podría llegar hasta 5,8 millones de personas que no que se contagiaran, ojo, sino que requerirían de cuidados intensivos, que es un escalón mucho más alto. Y claro, como os imaginaréis, eso llevaría al país pues a un colapso sanitario. Pero, y si ya me conocéis un poco, estáis viéndome venir, también me llama mucho la atención que precisamente todo este tipo de datos venga de agencias y organizaciones precisamente como Bloomberg. Cuando Bloomberg, sin ir más lejos,
pues ya sabéis que tiene unos vínculos muy grandes con la industria farmacéutica y con el gobierno de Estados Unidos y con muchos gobiernos, en fin. Ese refrán de todos los caminos conducen a Roma. Bueno, en Bloomberg dicen todos los caminos conducen a Big Pharma. Estamos entrando en el divertido terreno de la especulación. Vamos al lío. De hecho, bueno, cuando todo esto comenzó allá por 2020, lo recordaréis, había muchas teorías de la conspiración alrededor de China, están por todas partes. Seguro que os acordáis muy bien. Pero bueno, no, obviamente no vamos a entrar en eso ahora, pero sí que es algo innegable que China, en cierta medida, se benefició un poco de todo esto. Y ojo, voy a matizar muy bien todo esto, porque el palo se lo llevaron igual que nos lo hemos llevado nosotros, pero quizá me explico. El cese de la actividad comercial, cierre de puertos y claro, todo ese consiguiente desplome de la economía, si miramos cifras y si miramos datos, hizo más daño fuera de China que dentro de China. Al fin y al cabo, Estados Unidos y Europa, que tienen una enorme dependencia del gigante asiático, sin ninguna duda fueron los que más sufrieron. Que sí, que China también se llevó el golpe, pues como todos los países del mundo. Pero mientras, por una parte, los bancos centrales de Occidente se vieron obligados a adoptar unas políticas muy laxas, imprimiendo dinero, y al final estuvieron inflando una burbuja que es la que nos ha estallado precisamente este año, en 2022. La inflación, subida de precios, los costes de la energía descontrolada, y luego sí, la guerra en Ucrania ha acentuado más esa situación, pero esa situación ya venía de antes. Y claro, China había ya aprovechado para prepararse. Se había hecho con reservas de gas, el diésel es una burrada lo que han comprado materias primas, muchísimo trigo, oro. Pero bueno, esto me lleva a algo que, como digo, esto ya sí que es exclusivamente una hipótesis, pero me hace pensar que quizá ahora le estén intentando dar la vuelta a todo eso desde Occidente para usarlo en su contra. Me refiero al tema de las protestas y demás. ¿Y por qué digo esto? Bueno, esto al final ya hay experiencias previas y no nos tenemos que ir muy lejos, porque os recuerdo que en años atrás, en las manifestaciones que hubo en Hong Kong, ya se demostró que había manifestantes que habían recibido apoyo financiero y tecnológico para desestabilizar el régimen comunista chino. En fin, por eso creo que al final la mejor conclusión a la que podemos llegar es que hay que coger con pinzas cualquier tipo de información que nos llegue sobre este tema, ya sea desde una parte o desde otra, porque al final lo único que podemos afirmar aquí con rotundidad es que ni lo que digan los medios occidentales ni lo que digan los medios orientales va a ser completamente cierto. Al final pasa lo de siempre y posiblemente la verdad se encuentre en un punto intermedio, en esa gama de grises en las que es mucho más difícil navegar, pero claro, también hay muchas cosas que seguro que nunca llegamos a saber. Al final, otra cosa que también está muy clara es que tristemente, y como casi siempre ocurre, los perjudicados son los ciudadanos, la gente de a pie. Y en este caso, claro, hablamos de todos los millones de chinos que sufren estas represiones. Y por eso, independientemente de la manipulación que pueda sufrir todo este asunto, de todo ese intento de politizarlo todo hasta el milímetro, la balanza creo que se inclina claramente a su favor, porque la situación, al menos como os he dicho en las grandes ciudades, ha llegado a un límite que yo creo que roza lo absurdo. Y de rebote es cierto que también nos afecta aquí en Occidente, porque la dependencia sigue ahí. Y mientras más dure este asunto, más vamos a tardar en superar nuestra crisis. Y esto creo que nos lleva a una pregunta muy interesante para ir poniendo ya casi el fin a este capítulo. ¿Quién se beneficiará de toda esta situación? Bueno, esto es algo que a mí siempre me gusta preguntarme en cualquier conflicto, porque siempre hay perdedores y ganadores, y no siempre tienen que ser los actores principales. Me explico. Con este cambio de guión que estamos viendo, yo creo que muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, y bueno, aquí me refiero concretamente a industrias, por ejemplo, del sector tecnológico. Vamos a citar un ejemplo muy fácil, el de Apple.
quien, como habréis seguramente visto, lleva ya un tiempo sufriendo un problema de suministros y últimamente han tenido un problema bastante grave en en una de las fábricas de Foxconn, que es donde se fabrica el iPhone, por ejemplo. En esta en concreto creo que se fabrica más de la mitad de la producción mundial. Bueno, pues con todo esto, yo creo que empresas de este calibre y otras más pequeñas, incluso absolutamente todas, tienen que optar por la diversificación, no depender tanto de China. Creo que es algo que suena tremendamente lógico, ¿verdad? Y creo que es la primera lección que cualquiera que tuviera una empresa dependiente de China iba a aprender en esta situación, ¿verdad? Pues yo creo que mientras esto ocurre, hay países que estarían, por supuesto, encantadísimos de ofrecer esas alternativas. Por citar solo un ejemplo, la India, quienes además, dicho sea de paso, están muy cerca de superar a China como el país más poblado del mundo y pueden ofrecer condiciones también muy similares a las de China en cuanto a fabricación. En fin, están muy bien posicionados para ello. Nos acercamos al final y os dejo una pregunta / reflexión. ¿Xi Jinping se ha pasado de frenada o incluso esto puede estar dentro de sus planes? Bueno, como suelo decir, palomitas y sigamos viendo el espectáculo porque desgraciadamente aún nos falta mucho para ver el final. Pero esto se pone interesante. Nos vemos en la próxima.